Está hablando el senador Álvaro Delgado, quien preside la comisión que asistió a Cardona, lo escuchamos, se está refiriendo al tema de los cargos políticos. ¿A la hora de determinar los cargos dentro de la coalición republicana o fue todo muy ágil y efectivo? Para nada, acordamos en función de cómo votó cada partido y la necesidad en función de algunas prioridades que cada uno de los partidos de la coalición republicana tenían con respecto a determinados organismos, y ahí fue que acordamos el viernes pasado y por eso anunciamos el domingo que ya estaba el acuerdo hecho, y a partir del lunes le enviamos a Presidencia de la República el listado correspondiente con las diferentes responsabilidades y el partido que se iba a ocupar de eso, y después cada partido fue enviando a la Presidencia. Nosotros como Partido Nacional enviamos ayer creo que 8 currículos y nombres para las diferentes responsabilidades. Delgado, quiero consultarle, estamos... Nombres. Y en este proceso, no es, cada uno va a ir evaluando los tiempos, quedamos con el gobierno que los tiempos en eso lo maneja la oposición, y que no fue ningún tipo de obstáculo para votar como votamos a las venias del gobierno para integrar los organismos. El Partido Nacional no votó la venia de la Llera. ¿Le preocupa que eso pueda incidir a la hora de cuando ustedes propongan algún candidato que no se lo vote el Frente Amplio? No, para nada, acordamos, eso no estaba en el acuerdo, no fue parte de lo que discutimos ni con el presidente Orsi ni con el secretario de la Presidencia. Fueron esos los nombres, esos 40 lugares, y lo que acordamos sí es que cada partido es responsable de los nombres que envíe y la posibilidad de cambiarlo cuando estime necesario. Estamos en vivo, consultarle qué valoración hizo de la comparecencia de la ministra, en particular un tema que había generado polémica o habían tenido visiones distintas en torno a la fijación de los precios del combustible. Primero, nosotros como presidente de la Comisión de Industria y como convocante valoramos mucho la presencia de la ministra, tuvimos 3 horas y su equipo, eso es lo primero. Segundo, hay definiciones que todavía pueden no estar porque recién empiezan a asumir el gobierno. Lo que no podemos es en lo que cae en la tentación de empezar a decir que hay una situación casi catastrófica, como atajándose de algunas cosas que supuestamente no iban a pasar, o algunas que no iban a pasar y pueden llegar a pasar. Así que en ese sentido, obviamente tenemos una acción de base diferente. Estoy convencido que el país del 2024 es un mejor país que el 2019. Pandemia pendiente o mediante, con 5 crisis como tuvimos, pero con 100.000 puestos de trabajo más, con la mitad de inflación, con más salario real, con menos informalismo, con más inversión y con más exportaciones. Y también con menos déficit fiscal. Después hay otras cosas que se podrán discutir, pero eso es una realidad objetiva. Lo reconocía el propio ministro de Economía el otro día cuando quisieron generar algún tipo de alarmismo sobre la situación económica, y bueno, el ministro de Economía y el presidente de la República yo creo que pusieron las cosas en su lugar. Le consulto por el precio de paridad de importación, que la ministra aclaró que utilizó la misma paramétrica que venía utilizando el gobierno anterior a la hora de la fijación de los precios. Tenemos una discrepancia, obviamente la ministra dice que va a cambiar, que se va a tener un mecanismo parecido al que había. El mecanismo que el gobierno pasado utilizó fue el mecanismo previsto en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que además ratificó la ciudadanía, que era utilizar como referencia el precio de paridad de importación, que es lo que saldría a importar el combustible en vez de refinarlo en Uruguay. Y hacerlo todos los meses se iba fijando ese precio. ¿Cuándo fueron las veces que no se utilizó el mismo precio equivalente? Bueno, muchas veces en favor del consumidor, del que usa gasoil o usa nafta. ¿Cuándo? Cuando la UTE y la ANCAP, 2 organismos, tuvieron ganancias extraordinarias, particularmente ANCAP, por venderle energía eléctrica a Brasil, que fue un negocio puntual, coyuntural, que le dio una espalda financiera importante, y como no festejamos balance, lo que nos interesa es que trasladarle un beneficio a la gente bajando el precio del combustible, utilizamos un precio que fue menor al de paridad de importación. Pasó en muchos, yo tengo las gráficas, y la verdad que se dio muchas veces eso, donde se utilizó un precio menor al de paridad de importación. Pero en general fue lo que se trasladó, que es un tema de transparencia, para que la gente sepa que no se va a usar los combustibles para tener caja. Y la verdad que por más que dicen que el criterio no cambió,
lo que cambió es el precio y la forma de fijar el precio. Se podría, en función del precio de paridad de importación, haber bajado mucho más el precio de gasoil y se podría haber bajado el precio de la nafta. En el medio, obviamente, se lo quedó la caja del gobierno. Delgado, recién la ministra hacía referencia a la situación de la industria de los frigoríficos, también de la industria láctea, y decía que no se había informado debidamente de cuál era la situación, que había solo un párrafo de información. La verdad que me cuesta creer eso. Cuando hay partidos que dicen que recorrieron 7 veces el país, se reunieron con todos los actores sociales, todos sabíamos la situación que se estaba dando en la industria láctea, particularmente en las cooperativas y en las cooperativas más chicas. Nos reunimos muchas veces, pero nos reunimos nosotros como candidato a presidente, tuvimos eventos donde también participaron gente del Frente Amplio, el propio expresidente Orsi participó en encuentros con cooperativas, particularmente el proyecto los que están cooperativas lecheras, los que están procesando en este caso leche, así que todos sabíamos esta situación. No es cuestión de decir nos enteramos ahora. Yo creo que en esto, cuando uno es gobierno, lo primero que hay que hacer es hacerse cargo. No decir, no tenía mucho dato, no me contestaron tal pregunta, no me pusieron tal frase. Podrá ser mejor o peor la transición. Yo tuve una transición que fue mucho menor que esta. Fui el responsable de la transición de 2019. Tuvimos poquitas reuniones y poca información. Nadie se quejó. Hicimos lo que teníamos que hacer y a los 14 días vino una pandemia y tuvimos al Frente Amplio hablando de cuarentena obligatoria y enfrentamos ese proceso y cuidamos a la gente. Y no usamos eso nunca de excusa. Así que si no la usamos nosotros porque creímos que la forma de hacerse cargo, cuando uno lo eligen, bueno, tampoco me parece que sea la excusa del gobierno para no hacer lo que tiene que hacer. La ministra se refirió a la ley de medios y se refirió justamente a por qué suspendió el decreto el gobierno. Entre otras cosas, habló de ilegalidad, que un estudio jurídico que hizo en el Ministerio afirma que es ilegal la ley de medios. ¿Intercambiaron sobre el tema? Fue una pregunta mía porque me sorprendió una cosa muy sui generis que 2 preguntas le hice. Una que tiene que ver sobre la ley de medios, por un decreto que se suspendió, el decreto reglamentario de la ley que se aprobó en octubre pasado, la ley de este gobierno, que deroga la ley anterior, que era una ley muy compleja del gobierno de Mujica, terminando el gobierno Mujica. Y este gobierno suspendió su aplicación. La ministra explicó que había unos aspectos legales, los vamos a estudiar obviamente y le preguntamos si iba a hacer un nuevo decreto, que aparentemente sí. Yo creo que en el fondo, pero es una opinión personal, no hablamos de eso, no le gusta demasiado la ley de medios que aprobó el gobierno anterior. Muy bien, eran las palabras del senador del Partido Nacional, Álvaro.